Este inquietante descubrimiento en el lago Hurón posiblemente contenga los restos de toda una civilización. Suena a la Atlántida, ¿verdad? No tan así, pero si realmente existió una civilización antigua submarina aquí, debió haber sido bastante avanzada. Hace alrededor de 10.000 años, dos astillas afiladas y vítreas se desprendieron de una herramienta de piedra y cayeron al suelo sin ser notadas. Permanecieron enterradas allí durante miles de años hasta 2013. Luego unos científicos sacaron un pequeño trozo de lodo del tamaño de una caja de leche del fondo del lago Hurón, a 30 metros bajo el agua. Dentro del lodo encontraron dos fragmentos hechos de obsidiana, un brillante vidrio volcánico negro que se forma cuando la lava se enfría rápidamente. Después de cuidadosas pruebas, se dieron cuenta de que estos fragmentos provenían del centro de Oregón, que está a bastante distancia, unos 4.000 kilómetros. Encontraron este sitio prehistórico de los Grandes Lagos en la cordillera alpena Amberley, una formación terrestre sumergida que alguna vez conectó lo que hoy son Michigan y Ontario. En aquel entonces era tierra seca. Los primeros humanos la usaron para construir trampas para animales como el caribú, a medida que la era del hielo se desvanecía y comenzaban a formarse los Grandes Lagos. La obsidiana era el material de alta tecnología de los tiempos antiguos. Es extremadamente afilada y perfecta para fabricar herramientas. Si observas las lascas, es evidente que fueron hechas por humanos. Puedes ver dónde las golpearon y los bordes emplumados que resultan de ser tallados con cuidado. Eso significa que las personas no solo fabricaban herramientas, sino que también tenían acceso a obsidiana que provenía de lugares muy lejanos. Esto probablemente era posible a través de una gran red de comercio que se extendía por todo el continente. Durante más de 100 años se ha especulado que podrían haber existido sociedades antiguas bajo los Grandes Lagos, pero nadie tenía pruebas. Por eso el trabajo en este sitio arqueológico sumergido es tan importante. Un equipo de investigadores lleva más de una década tratando de aprender más sobre las ruinas de 10.000 años de antigüedad y la civilización que las dejó atrás. El agua helada de Hurón actuó como una cápsula del tiempo que ayudó a preservar los restos durante miles de años. Hasta ahora, los investigadores han encontrado no solo herramientas de piedras únicas, sino también árboles antiguos con raíces aún intactas y turberas submarinas que han preservado semillas y hojas. Era como una versión de Pompeya de la Edad de Hielo, una escena congelada en el tiempo. Estos hallazgos también están ayudando a los científicos a crear nuevas tácticas y formas de hacer arqueología submarina. Hasta ahora han utilizado sonares, robots submarinos y buzos. Es bastante interesante que las herramientas que encontraron en la cesta alpena Amberley sean mucho más pequeñas que otras herramientas de la misma época halladas en las cercanías. Eso podría significar que un grupo diferente de personas vivió aquí y tenían su propio modo de vida. Incluso las turberas que encontraron, que tienen unos 9.500 años, guardan secretos. Están llenas de agujas de pino, semillas y hojas que podrían revelar cómo era el entorno en aquel entonces. Por lo general, este tipo de elementos se descomponen rápidamente en la tierra, pero el agua fría y dulce los preservó. El equipo de Michigan está trabajando con científicos en Cambridge, Inglaterra, para extraer ADN de los restos. Si funciona, finalmente se podría confirmar que animales vivieron allí. Tal vez incluso más. Aún quedan años de descubrimientos por delante en este sitio prehistórico de los Grandes Lagos. Otro reconocido sitio arqueológico sumergido en la ciudad de Pavlo Petri. Los arqueólogos creen que es la ciudad sumergida más antigua que han encontrado y declarado oficialmente hasta ahora. Pavlo Petri tiene unos 5.000 años de antigüedad. Eso significa que existía incluso antes que los legendarios héroes griegos de las historias de Homero. Los científicos lo detectaron por primera vez allá por 1904 y luego en su mayoría lo olvidaron hasta 1967, cuando Nicholas Fleming lo redescubrió como una ciudad de la Edad de Bronce que ahora se encuentra bajo unos 3 a 4 metros de agua. Un año después regresó con un equipo de científicos para estudiar las ruinas.
durante más de 6 semanas, utilizando solo cintas métricas y una cuadrícula básica. Lograron cartografiar la ciudad, descubrieron que cubría casi 300 metros por 150 metros y tenía al menos 15 edificios, patios, 5 calles, 2 tumbas y alrededor de 37 pequeñas tumbas de piedra. También encontraron indicios de que las ruinas continuaban en la cercana isla de Pavlopetri. Desenterraron algunas cerámicas asombrosas, cuchillas de obsidiana y sílex, e incluso una pequeña figura de bronce que podría datar de hasta el año 2800 a.C. Sin embargo, la mayoría de los edificios provienen del periodo comprendido entre 1650 y 1180 a.C., el periodo micénico. Luego, los científicos dejaron el sitio en paz nuevamente hasta 2009, cuando un super equipo de investigadores lanzó un nuevo proyecto de 5 años para sumergirse realmente en la historia de Pavlopetri. Esta vez contaban con herramientas de mapeo digital y mejor equipo de buceo, lo que les permitió explorar e incluso excavar bajo el agua. Descubrieron otros 9.000 metros cuadrados de edificios, incluyendo un gran salón y calles ocultas. Además, desenterraron más cerámica que mostraba que había personas viviendo en la ciudad desde aproximadamente 3000 a.C. hasta 1100 a.C. y que la ciudad una vez tuvo una población de 500 a 2000 personas. Nadie sabe con certeza cómo terminó bajo el agua, pero muchos científicos piensan que fue debido a un terremoto, tal vez alrededor del 1000 a.C. o incluso recién en el 375 después de Cristo. Por ser la ciudad submarina más antigua que se ha encontrado, algunas personas incluso creen que Pavlopetri podría haber inspirado a la leyenda de la Atlántida. Otro candidato para el título de la Atlántida se encuentra cerca de Japón. En 1986, un buzo estaba explorando las aguas cerca de las islas Ryukyu cuando encontró una estructura gigante hecha de escalones perfectamente formados y bordes afilados. Estaba a 25 metros bajo el agua. Hoy en día el monumento Yonaguni es uno de los sitios submarinos más misteriosos del planeta. La estructura mide alrededor de 50 metros de largo y 20 metros de ancho. Parece una pirámide de piedra gigantesca con capas de plataformas y escalones apilados uno sobre otro. Nadie sabe realmente de dónde vino o quién la construyó. Algunos expertos piensan que el monumento podría tener más de 10.000 años de antigüedad, lo cual lo haría más antiguo que las pirámides de Egipto. Una teoría sugiere que podrían ser los últimos restos de una civilización perdida llamada Mu, una sociedad mítica del Pacífico similar a la Atlántida. Otros creen que una antigua cultura que vivió en Japón en el año 12.000 a.C., el pueblo Homon podría haberlo construido. Pero muchos científicos y geólogos son escépticos acerca de esta posible antigua civilización submarina, aunque Yonaguni tiene pasadizos estrechos, aperturas arqueadas y ángulos rectos que casi parecen bloques de una ciudad. Dicen que el sitio se asemeja mucho a formaciones rocosas naturales, como la calzada del gigante en Irlanda del Norte, por ejemplo. Todo el monumento sigue conectado a un gran trozo de roca madre, lo que significa que no fue construido pieza por pieza. Y la forma en que las capas de roca están apiladas probablemente tiene más que ver con los terremotos y el movimiento tectónico. Está ubicado en el muy activo Anillo de Fuego del Pacífico. Un geólogo marino regresaba continuamente allí y cada vez que lo hacía encontraba algo nuevo. Dice haber observado marcas de herramientas en las rocas, símbolos grabados en las caras de piedra e incluso formaciones rocosas con forma de animales. Cree que estas tallas apuntan a una cultura que provino de Asia continental. Él dijo que había identificado 10 estructuras diferentes frente a Yonaguni, incluyendo un castillo en ruinas, un arco triunfal, 5 templos e incluso un enorme estadio. Estos edificios parecen estar conectados por caminos y canales, y algunas partes están rodeadas por lo que podrían ser gigantescas murallas de piedra. El explorador cree que la ciudad tiene al menos 5000 años de antigüedad, basándose en estalactitas encontradas en cuevas submarinas cercanas, las cuales solo se habrían formado después de que las cuevas se inundaran. Sus seguidores dicen que nunca han visto un terremoto crear formas como estas, ni sobre ni bajo el agua, pero los escépticos culpan de todo a la erosión e insisten en que las corrientes submarinas y las criaturas marinas dejaron agujeros en la roca.
Si quieres formarte tu propia opinión al respecto, el lugar está abierto para los visitantes y definitivamente es una experiencia de buceo súper divertida. Érase una vez un faro tan alto que su haz de luz se podía divisar a 50 kilómetros de distancia. Una torre misteriosa que era el símbolo de la riqueza y el ingenio. Construida con piedras tan gigantes y pesadas que aún nos hacen preguntar, ¿cómo lo hicieron? Ha sobrevivido a terremotos, uno tras otro, hasta que finalmente se derrumbó en el siglo XIV. Avancemos rápidamente hasta hoy y los arqueólogos acaban de sacar 22 de sus colosales bloques del fondo del mar. Están reconstruyendo la torre para ser una vez más admirada y explorada. Pero no como podrías imaginar. El faro de Alejandría no era simplemente un faro. Era el faro de las civilizaciones antiguas. Una de las maravillas del mundo que más tiempo estuvo en pie. Construido alrededor del año 280 a.C. en una pequeña isla llamada Faros, se elevaba cerca de 100 metros hacia el cielo. Para comparar, era más alto que la Estatua de la Libertad y el Big Ben. Pero si tienes en cuenta que esto fue antes de las grúas, las vigas de acero y los aficionados al gimnasio, resulta algo increíble. Para los marineros, divisar esa torre resplandeciente era como ver la señal de salida después de horas de conducir por la carretera más peligrosa del mundo. El faro era un alivio para la vista, porque la leyenda dice que las aguas alrededor de Faros eran complicadas, llenas de arrecifes ocultos que podían destrozar los barcos. Fuentes antiguas afirman que llevó unos 12 años construirlo, con un costo de 800 talentos de plata atenienses, que es una unidad de peso antigua cercana a los 25 kilogramos. Eso significa que alguien tuvo que cargar cofres con 23 toneladas de monedas, sin montacargas. Lo más probable, a través del mar. Vaya. El faro era tan impresionante que la palabra faros terminó usándose para los faros en un montón de idiomas diferentes. La estructura tenía un diseño genial de 3 niveles. Era cuadrada en la base, octagonal en el medio y cilíndrica en la parte superior. En la cima tenía una estatua, probablemente de Zeus o Poseidón. El exterior de piedra caliza blanca estaba pulido con una capa de yeso que atrapaba el sol, por lo que resplandecía como un faro incluso sin fuego. Por la noche era diferente. La leña era escasa en Egipto, por lo que el fuego de la cima puede haber sido alimentado con manojos de raíces de papiro o incluso nafta para obtener una llama más brillante. Fuera cual fuera el combustible, su resplandor se potenciaba con un enorme espejo de bronce pulido. Estos espejos eran comunes en aquel entonces. No fue hasta el Renacimiento, mucho tiempo después de que el faro se hubiera derrumbado, cuando los espejos recubiertos de vidrio se convirtieron en estándar en los faros europeos. Durante el día, el mismo espejo podía reflejar la luz solar y la brillante silueta blanca de la torre, junto con el humo que se elevaba desde el fuego, ayudaba a los marineros a encontrar su rumbo. Alejandría fue uno de los puertos más concurridos del mundo antiguo, repleto de comerciantes, viajeros y mensajeros, y el faro era su emblema. Dato curioso: si eres fan del universo de Canción de Hielo y Fuego, seguramente te recuerda a la Torre Alta de Antigua. Algunos fanáticos especulan que no solo el faro ficticio, sino también la ciudad misma se inspiraron directamente en Alejandría. Y el amor de George R.R. Martin por las maravillas antiguas no termina ahí. También está el Titán de Bravos, y el querido autor confirmó el paralelo intencional con el imponente Coloso de Rodas. Durante más de 1600 años, el faro se mantuvo erguido contra el tiempo, las tormentas, las guerras y las intrigas, tal como en Juego de Tronos. Pero al final, fue derrotado por la naturaleza. Lamentablemente, algunos grandes terremotos del siglo XIV lo derribaron, esparciendo sus enormes piedras por el lecho marino. Durante más de 5 siglos, los restos del faro permanecieron allí debajo de las olas y se convirtió en un jardín de roca submarino.
Los buzos sabían de su existencia, pero levantar bloques de 60 toneladas del mar es tarea para un superhéroe. O una grúa superpoderosa. Y hasta hace poco era mucho más seguro dejarlos donde estaban. Alejandría sigue siendo, hasta hoy, un puerto concurrido y no es precisamente el lugar más fácil para llevar a cabo delicadas excavaciones arqueológicas. En la década de 1990, los arqueólogos comenzaron a cartografiar toda la zona alrededor de la isla de Faro. Lo que encontraron fueron bloques de piedra caliza y granito cortados con precisión, algunos aún con bordes tallados. Con el tiempo, se catalogaron más de 100 piezas, incluidos fragmentos de columnas, estatuas y bloques de construcción gigantes que solo podrían haber provenido del faro. Finalmente, en 2025, unos equipos egipcios y franceses se unieron y llevaron una supergrúa, junto con un equipo de buzos. En una operación cuidadosamente planificada, sacaron 22 bloques gigantes del lecho marino. Había dinteles de puertas, losas de umbral y un misterioso pilón, que se especula podría haber sido algún tipo de monumento. Algunos de esos bloques pesan entre 70 y 80 toneladas. Esas enormes rocas están en tierras secas por primera vez en más de 600 años, pero ¿qué sucede ahora? Los investigadores están a punto de reconstruir el faro como si fuera un enorme set de Lego. No exactamente. No se pueden apilar bloques centenarios de esa manera. Para empezar, nadie está 100% seguro de cómo era en realidad el faro de Alejandría. Sí, tenemos dibujos e indicios, y los más famosos son las pequeñas imágenes estampadas en monedas romanas de Alejandría. Pero son como un boceto rápido de un artista, no los planos para recrear algo al último detalle. Y luego está el problema de las piezas faltantes. Esas piedras recuperadas son solo una fracción de la estructura original. Con el tiempo, gran parte del material del faro se reutilizó. De hecho, el lugar donde solía estar el faro ahora alberga la ciudadela de Qaitbay, una fortaleza construida sobre sus antiguas bases. La fortaleza no es solo un símbolo del pasado, sino también una atracción turística y un punto de referencia reconocible de Alejandría. Así que no, Alejandría no recuperará su legendaria torre. Al menos no de esa manera. En su lugar, estas obras de piedra recién recuperadas se dirigirán a laboratorios de conservación para ser estudiadas. Los especialistas limpiarán, estabilizarán y documentarán cada ranura tallada y cada marca de cincel. Más tarde, probablemente irán a un museo. Después de todo, es parte del Tesoro Nacional. Sin embargo, ese no es el final de la historia. Todavía contamos con la tecnología a nuestro favor que promete un faro completamente recreado y explorable, tal como era hace siglos. El plan se llama Proyecto Faros y su misión es convertir esas enormes piedras transportadas, como los dinteles, los umbrales, las losas de base e incluso un pilar misterioso, en un gemelo digital completo y transitable del faro de Alejandría. Cada pieza está siendo escaneada en 3D de alta resolución y se unen a más de 100 fragmentos ya registrados bajo el agua. El objetivo no es solo investigar. El proyecto Faros tiene como objetivo devolver al faro su aspecto y sensación originales y convertirlo en un museo. Las estructuras de 100 metros suelen tener muchas escaleras y la realidad virtual será mucho menos dolorosa para mis pobres pies. Los visitantes del museo podrán caminar alrededor de su base en realidad aumentada, mientras que los investigadores utilizarán el modelo para probar nuevas teorías sobre su estructura y su función. Espero que podamos personalizar la atmósfera, atenuar las luces y examinar las paredes como en un videojuego. Me pregunto si incluirán palomas y gaviotas para hacerlo aún más auténtico. Todavía no tenemos muchos detalles, pero todo se está grabando y se convertirá en un documental. Aunque no tenemos cabinas para viajar en el tiempo, los diseñadores talentosos pueden traer el pasado al presente. Solo necesitan el arte conceptual adecuado. Claro, hoy en día puedes recrear casi todo en 3D, pero el secreto es la autenticidad.
volver a ensamblarlo exactamente como era. Esto es lo que el proyecto Pharos quiere lograr. Quizás algún día, todas las maravillas del mundo antiguo terminen siendo recreadas de manera similar. Pero no hay razón para detenerse ahí. El turismo virtual puede ahorrar tiempo y dinero. Aunque nada puede reemplazar la experiencia real, visitar lugares auténticos recreados en realidad virtual puede ser una buena opción. Los lugareños están emocionados. La ciudadela de Kaiba ya está atrayendo a la gente, pero ahora Alejandría está a punto de tener su primera atracción turística digital. Pronto, cualquiera con un visor de realidad virtual podrá pararse sobre esta maravilla histórica, entrecerrar los ojos mientras observa el atardecer y finalmente responder a la pregunta que tanto nos intriga. ¿Es posible agotarse al subir escaleras virtuales? ¿Y puedo personalizar la banda sonora? ¡Oh!